Vamos a seguir hoy en nuestra serie en el libro de Proverbios. Hemos tocado varios temas y hemos tratado de ver de forma expositiva los primeros como 7 o 8 capítulos de este libro. Y había algunas porciones del capítulo 1 que todavía no habíamos visto en detalle. Entonces vamos a estar en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y hoy en los versículos de 20 a 33. Voy a leer primero los versículos 20 y 21. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Esa es la palabra de Dios. Dios dice aquí en su palabra que la sabiduría divina está llamando, está clamando. ¿Dónde está clamando la sabiduría, según estos versículos? En las calles, ¿verdad? En las calles concurridas, dice, donde hay mucho tráfico. También, ¿dónde más? Versículos 20 y 21. ¿Dónde más está clamando? ¿Dónde más está alzando su voz la sabiduría? En las puertas de la ciudad, en las esquinas de las calles, en las plazas, ¿verdad? La sabiduría de Dios es para todas esas áreas de la vida. El cristianismo, si lo queremos llamar así, lo que es seguir a Jesús, no es una religión privada del corazón exclusivamente. No es algo limitado al ámbito de tu corazón. Tampoco al ámbito de la familia o al ámbito de la iglesia. La fe en Jesús es algo público. Es algo que clama en todo lugar, que impacta a todo lugar, que es relevante para cada área de tu vida. Dices, no sé qué tiene que ver Jesús con esta área de mi vida, con mi dinero, con mis finanzas, con mi sexualidad, con cómo voto, con mis estudios en la escuela, con mi carrera. ¿Qué tiene que ver Jesús con todo eso? Les voy a decir una cosa, tiene todo que ver con todo eso. La sabiduría clama en todo lugar, la sabiduría de Dios clama en la calle, en las plazas, alza su voz. El cristianismo, esa creencia, esa fe en Jesús, es una cosmovisión de órbita completa. Toca todos los rincones de la existencia humana. No hay ningún centímetro de todo el universo, de toda la existencia humana, sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grita, es mío. Él es Señor de todo. Muchas veces los gobiernos seculares dicen, está bien ser cristiano, siempre y cuando tu cristianismo se quede en la casa o se quede dentro de las 4 paredes de tu iglesia. No debe entrar, en otras palabras dirían, no debe entrar en la Cámara de los Diputados, no debe entrar en la escuela porque la educación es laica. Debe ser, la educación debe ser neutral, dirían. Pero todo eso, ¿saben qué, hermanos y amigos? Eso es una farsa. No hay neutralidad realmente. El diputado que vota sobre alguna reforma, como hicieron apenas aquí en México, lo hace en base de lo que cree sobre lo que es correcto. Tiene convicciones de lo que es bueno y malo. Puede ser lo que es bueno y malo según Dios o según Él, según lo que le conviene, pero basado en alguna creencia fundamental, toma esa decisión de votar por cierta reforma o no, a favor o en contra. Esa decisión se basa en alguna creencia, sea una creencia en Dios o una creencia en sí mismo, en el humanismo, en el Estado. Pero no hay neutralidad. Se basa en una cosmovisión de lo que es bueno y lo que es malo. La maestra que enseña sobre la ética o el origen de la vida lo hace desde una creencia de lo que es correcto.
en base de su cosmovisión. Si la maestra dice, nosotros evolucionamos durante millones y millones de años y que básicamente somos un accidente cósmico, el resultado de suerte, eso es una cosmovisión, eso es una creencia fundamental que informa cómo va a enseñar la clase de biología, por ejemplo. No hay neutralidad religiosa en la plaza pública ni en la educación. La educación enseña que o Dios es la autoridad final y suprema o el ser humano es la autoridad final y suprema. O el Estado, que es el conjunto o el colectivo de seres humanos, es la autoridad final. No puedes escoger entre los dos. No podemos separarlo. Cristo dice que Él es Señor de todo. Él es Señor de todo. Eso no quiere decir que no hay una separación de roles y de gobiernos que Dios ha establecido. Y hemos hablado de eso. No estoy diciendo con eso de que los pastores deben ser los que están gobernando el país, sino los que están gobernando el país también, igual como los pastores, se rinden cuentas ante ¿quién? Ante Dios, por las decisiones que toman. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Y eso se cumplió en nuestro Señor Jesús. Él enseñaba abiertamente en el templo, en medio de multitudes de personas, y encargó a sus discípulos que proclamaran su evangelio, las buenas noticias de su reino, en las azoteas. ¿Verdad? Mateo 10, 27, lo vemos aquí. Mateo 10, 27, lo que les digo, Jesús dice, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Háblenlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Las azoteas, perdón. También en Isaías 45, 19, vemos otra profecía sobre las buenas nuevas en Jesucristo. Dice, Dios, no he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. En otras palabras, Dios tiene la autoridad final para nuestras vidas. Tiene la autoridad final en la República Mexicana. Tiene la autoridad final en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Dios, Jesucristo, tiene la autoridad final en el gobierno de Canadá y de todos los gobiernos del mundo. Dice en Apocalipsis capítulo 1 que Jesús es el soberano sobre los reyes de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La razón, pienso yo, que el Islam como religión está creciendo mucho en ciertas regiones del mundo, incluso en algunos lugares aquí en México. Creo que como religión tiene una cosmovisión completa. Lo que enseñan realmente es para toda la vida. Todas las áreas de la vida caen bajo sus reglas, sobre sus normas. Están en sumisión a Alá, su Dios. Muchos cristianos, aunque la Biblia sí nos da igual una cosmovisión completa, de órbita completa, muchos cristianos no ven eso y están contentos de dejar a Jesús en el corazón, o en la casa, o en la iglesia. Pero la sabiduría clama no solamente ahí, no solamente en el corazón, no solamente en tu casa, no solamente aquí en la iglesia, sino en las calles, en la plaza pública. Cristo declara su autoridad sobre todo, sobre cada espacio, cada rincón, cada ámbito. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. En la cultura romana, durante el tiempo del Nuevo Testamento y antes, los romanos tenían un concepto muy importante conocido como la paideia. Paideia es una palabra griega que podría ser traducido como disciplina
como educación, como formación. Y todos los buenos ciudadanos romanos, todos los niños romanos creciendo, era la responsabilidad de sus padres inculcarles en esa doctrina, en esa formación de una vida completa para que ellos se convirtieran en buenos ciudadanos romanos, leales al emperador, leales al imperio. Era una cosmovisión completa, una formación entera de toda la vida. ¿Para qué? Para el imperio. Toda la vida para el emperador, para el orgullo de ser romano y de conquistar el mundo en el nombre de Roma. Y es interesante que Pablo en Efesios capítulo 6 usa esa misma palabra paideia para describir la responsabilidad de los padres cristianos, de los padres varones en particular, hacia sus hijos. Así que hombres, pongan atención a eso. Eso es su responsabilidad, según lo que Dios nos dice aquí. Dice en Efesios 6:4, creo que lo tenemos acá también. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina. Ahí está la palabra en griego, paideia, en la disciplina e instrucción del Señor. En vez de inculcarlos como ciudadanos romanos, en primer lugar, que ellos vivieran y fueran formados para servir a Roma, para ser leales a Roma hasta la muerte, para avanzar el poder del imperio romano, Pablo está diciendo no. Igual como los romanos tienen su cosmovisión completa, su formación entera del ser humano, ustedes, padres cristianos, tienen una responsabilidad de inculcar a sus hijos en la paideia del Señor, la paideia de Dios, una formación completa de todo el ser. Y eso encaja completamente con lo que vemos en la Biblia, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, que es la responsabilidad de los padres a sus hijos, de enseñarles a amar al Señor su Dios, con su corazón nada más. Así dice, con todo su corazón, punto. ¿No? Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con toda la fuerza. Eso es una formación completa del ser humano. Tú no estás enseñando a tu hijo solo a ser un buen cristiano. Le estás enseñando a ser un ser humano. Un ser humano que vive conforme al propósito que Dios tiene para todos los seres humanos, que es vivir para Él. Sí es ser cristiano también, pero es entender que no es, a veces pensamos en eso como un rincón de la vida, como el aspecto espiritual. Y todo lo demás es separado. El trabajo, de las decisiones éticas, nuestra integridad, cómo nos portamos como empleados o como jefes o patrones. Todo eso es como algo al lado, ¿no? La Biblia dice, no, tu fe en Jesús impacta cómo piensas de todo. Cómo piensas sobre la educación de tus hijos. Cómo piensas sobre tu matrimonio. Cómo piensas sobre las reformas que están pasando en la Cámara de los Diputados esta semana pasada. Tu fe tiene que impactar qué piensas, qué crees, cuáles son tus convicciones en cuanto a esas cosas. Entonces, la sabiduría de Dios clama a nosotros y nos llama a abrazar a Dios como el centro en todos sus ámbitos. Empezando ¿en dónde? Tiene que empezar aquí en el corazón. Hay que nacer de nuevo por la fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dices, ¿cómo entro? ¿Cómo empiezo ese proceso de formación, de ser un discípulo completo de Jesucristo? Pues empieza con confesar tus pecados, tu necesidad de Él. Arrepentirte de lo que has hecho, que ha ofendido a un Dios santo. Creer en Él, poner tu fe en Él, que Él te salve y que Él sea tu Señor. Dice, si crees en tu corazón, que Dios, si confiesas con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, no solamente el Salvador, sino Señor de todo. Y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado entre los muertos, serás salvo.
esa formación, creo que es importante distinguirlo. Cuando hablo de una formación completa en la fe cristiana, una formación de discípulo de Jesús, recuerden que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Recuerdan cuando dijo eso a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, entonces mis siervos pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Y algunos confunden en este punto, es un versículo importantísimo, pero algunos confunden en ese punto y dicen, bueno, ¿ves? El reino de Dios no tiene nada que ver con la mayoría de nuestra vida, es algo del cielo, no es de este mundo. No impacta cómo piensas sobre la política, no impacta sobre lo que piensas sobre la sexualidad, no impacta lo que piensas sobre el matrimonio. Porque no es de este mundo, es del cielo. Y solo se trata de que personas se conviertan y que reciban a Jesús en su corazón para que estén preparados para enfrentar la eternidad. Eso es importante, eso es muy importante. Estar preparados para enfrentar a Dios en el día del juicio. Pero la vida cristiana se trata de más de eso. Se trata de vivir ahora como luz en este mundo, como sal y luz. Y para hacer eso tenemos que entender que el reino de Dios no es de este mundo. Pero eso es distinto que decir que el reino de Dios no está en este mundo. No es de este mundo, no procede de este mundo. En otras palabras, no es como los reinos de este mundo. No actúa de la misma forma, con la violencia como los romanos. No, es un reino que viene del cielo, pero seguramente es un reino que está presente aquí. Jesús dijo a las multitudes, dijo, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque el rey vino, ¿no? Y esperamos todavía la consumación del reino cuando Cristo vuelva por segunda vez. No está completamente aquí, pero ya está Jesús reinando, está sentado a la diestra de su Padre. Y su reino absolutamente impacta nuestra vida, cada ámbito de la vida. El reino de Dios no es de este mundo, pero sí está en este mundo. No procede de este mundo, no tiene su origen aquí. Es lo que quiere decir eso. Pero sí impacta cómo vivimos aquí. Entonces es bueno recordar eso. Nosotros, los musulmanes, ¿no? Ellos, igual como los romanos, piensan que van a conquistar muchas veces por la espada. El reino de Dios no procede de ese pensamiento mundano. El reino de Dios conquista por el amor. El reino de Dios gana la ciudad por la proclamación del Evangelio, reconociendo la conciencia libre de cada ser humano de escoger seguir a Dios o no. No es por imposición, sino es por una oferta gratuita y legítima a cada ser humano. Arrepiente de tus pecados y confía en Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí me explico? Eso del reino de Dios no es de este mundo, lo que quiere decir realmente. Sí está aquí, pero no procede de aquí, no tiene su origen aquí. Bueno, ¿cómo respondemos a esta enseñanza? Al hecho de que Dios en su sabiduría está clamando en todos sus ámbitos, en la plaza pública, en las puertas de la ciudad. Y es importante notar eso. Las puertas de la ciudad eran el lugar en el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente de la Antigüedad, era el lugar donde sentaban los jueces. Ese era un lugar de política, las puertas de la ciudad. Entonces, cuando yo hablo de que tu fe en Cristo también impacta como votas, como piensas de la política, estoy basándolo en lo que vemos aquí en este pasaje, que la sabiduría de Dios también clama en ese ámbito, en ese lugar. No es algo totalmente distinto. También ellos van a rendir cuentas y nosotros en un país donde tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, en primer lugar del cielo, pero en segundo lugar del país donde vivimos. Ser buenos ciudadanos mexicanos, también vamos a ser mejores ciudadanos de nuestro país si reconocemos que en primer lugar somos ciudadanos del cielo. Y eso informa qué pensamos de las reformas, qué pensamos de las decisiones del presidente o de X político. Pero ¿cómo respondemos entonces a esto? Aquí en el pasaje, en el versículo 22, vemos realmente vemos que hay tres grupos de personas, tres respuestas de tres grupos de personas
Y todas las respuestas no son buenas, así que sirven como advertencia. Entonces, la estructura de este pasaje, primero tenemos esta declaración sobre el llamado de la sabiduría en los versículos 20 y 21. Y luego vemos 3 grupos de personas y luego una promesa de esperanza y una larga advertencia y después otra promesa de vida. Entonces, hay una advertencia aquí a esos 3 grupos, pero viene como un sándwich, como la carne de un sándwich entre 2 promesas de esperanza y de vida. Esa es la estructura de este pasaje hasta el versículo 33, así que lo vamos a cubrir rápidamente. Primero vemos los 3 grupos. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, os simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Cuáles son los 3 grupos? ¿Los identificas ahí? En primer lugar, los simples, después los burladores, y luego los necios. ¿Quieres estar en uno de esos grupos? No, ¿verdad? No deseamos estar ahí. El teólogo Matthew Henry, lo dice así, dice, los simples son los pecadores que quieren sus simples nociones del bien y del mal, sus simples prejuicios contra los caminos de Dios y se halagan en la maldad. Entonces les pregunto, ¿eres tú un simple? ¿Somos así a veces? Dices, tranquilo Natán, no compliques las cosas tanto. No te molestes con toda esa teología, con toda esa doctrina. Tranquilo. El proverbio dice, no, esa es la actitud de un simple. Luego, el segundo son los burladores, ¿no? Los burladores, Matthew Henry sigue diciendo, gente orgullosa e impertinente, que hace chistes de todo. Los burladores de la religión que rebajan toda clase sagrada, toda cosa sagrada y seria. Rebajan toda cosa sagrada y seria. ¿Es tu actitud? ¿Es la actitud de tu corazón? ¿Te estás riendo de todo esto? Es una broma. En tu corazón, tal vez por pena no lo estás haciendo abiertamente, pero en tu corazón dices, pues estoy aquí porque mis papás me dijeron que tuviera que venir con ellos, o estoy aquí porque me gusta esta chica ahí, estoy aquí porque mi amigo me invitó y no quiero quedar mal con él. Pero en tu corazón dices, todo eso es una broma. Eres un burlador. Entonces, si la Biblia te advierte aquí. Número 3, los necios. Matthew Henry continúa, dice, los necios peores son los que odian a quienes les enseñan y que tienen un disgusto bien arraigado contra la verdadera piedad, contra la verdadera fe en Jesús. ¿Eres sabio en tus propios ojos? ¿Te crees conocedor de todo? ¿Crees que has llegado ya a un nivel de espiritualidad que nadie más te puede enseñar nada? ¿Ya sabes cómo son las cosas? ¿Ya eres sabio? La Biblia nos advierte aquí. Nosotros, si somos honestos, podemos caernos con frecuencia. Hemos caído con frecuencia en esas 3 áreas. Damos más peso o importancia a lo que dicen los amigos o nuestros, tal vez, artistas favoritos o influencers en TikTok que lo que dice la palabra de Dios. Y aquí el precepto para ti y para mí es simple. Vuélvete ante mi reproche, dice Dios. Vuélvete ante mi corrección. Nosotros tenemos que orar por avivamiento en nuestra nación, sí. En la República Mexicana, en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo, que haya un movimiento del Espíritu de Dios, convenciendo a los pecadores, reprendiéndolos, mostrándoles su camino. Pero eso tiene que empezar en nosotros. Muchas veces es fácil ver los problemas con los políticos. Echar la culpa a todos los demás. El gobierno. El problema todo es de ellos, ¿no? Y no examinamos nuestro propio corazón.
Pero Dios nos llama a experimentar una renovación del corazón primero. Un avivamiento aquí que luego va a impactar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestra escuela, nuestra ciudad de Puerto Escondido y hasta los confines de la tierra. Dios puede usarnos si nosotros estamos contritos y humildes ante Él, reconociendo que no lo podemos sin Él. Y aquí está la promesa de esperanza. Versículo 23. Vuélvanse a mi reprensión, a mi reproche. Vuélvanse. Si hoy Dios te reprendió como burlador, como burlón, como necio, sabio en tus propios ojos, ¿qué dice Dios ahora a ti? Vuélvate a mí. Y derramaré, aquí está la promesa, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis promesas, mis palabras. Y aquí, en los versículos 24 en adelante, tenemos la advertencia. Si no escuchamos, si no volvemos, nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos. Dios en su gracia nos advierte. Y si rehúsen arrepentirse, esto va a ser la consecuencia. Versículo 24. Nota lo que dice. Porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano. La sabiduría está extendiendo su mano hacia ti en esta mañana. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Son palabras serias. Que eso no sea la palabra final sobre nuestra vida. Qué triste sería eso, ¿no? Que al final alguien podría leer esto y decir, ese fue el caso con ese amigo mío. No deseó la reprensión del Señor. Dios extendió su mano, pero no le hizo caso. ¿Saben que un día la Biblia nos dice en Filipenses 2, 10 a 11, lo cantamos hace un rato, la primera canción, un día toda lengua confesará que Él es Dios. Cada rodilla se va a doblar ante Él. Filipenses 2, 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Otra vez, noten cuán completo es eso. Cielo, tierra, debajo de la tierra. No hay ningún ámbito que está fuera de la jurisdicción de Jesucristo como Rey. Nota el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En otras palabras, así es como es en realidad. O vas a reconocer a Jesús como Señor ahora, confiar en Él como tu Salvador, para limpiarte de tu pecado, restaurarte, nacer de nuevo. Lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer ahora, o un día, ante el juicio, lo vas a tener que hacer en vergüenza y enfrentar lo que la Biblia dice. Habla de la ira del Cordero, la ira de Dios. Cristo tomó la ira en la cruz. Para los que confían en Él ya no hay condenación. Pero para los que quedan fuera, no hay nada más que una expectativa de condenación que les espera. Eso no es agradable, yo sé hablar de eso. Algunos de ustedes dicen, pues eso es muy como antiguo. Es lo que dice Dios en su eterna palabra. No es mi idea, mi concepto. Es la palabra de Dios. Así que arrepiéntete ahora. Dobla tu rodilla ante Jesús ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Y tienes que reconocerlo, pero en ese tiempo como su enemigo, no como su amigo. Y aquí vemos que la sabiduría, en el versículo 26, la sabiduría abandona al necio a su propia necedad. Abandona, entrega al necio a su propia necedad. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, dice la sabiduría. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que teman,
y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Espantoso eso, ¿no? De buscar a Dios y no poder encontrarlo, porque ya es demasiado tarde. Buscar la sabiduría, pero no poder encontrarla, porque ya la has rechazado. Versículo 29. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Entonces comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Es lo que está pasando en nuestra cultura. Hemos rechazado la sabiduría de Dios y estamos siendo abandonados a nuestra propia sabiduría. Si ves el caos alrededor de nosotros, en la cultura, todo lo malo, todo lo que está sucediendo, es el resultado de rechazar la sabiduría de Dios. Que en Estados Unidos, que en Canadá, que en muchos países de Europa, que en la Ciudad de México un niño menor de edad puede hacer una cirugía de cambiar de género sin el permiso de su papá en muchos casos. Es una locura. La ley dice que un menor de edad no puede comprar muchas cosas sin el permiso de sus papás o ni los puede comprar. Pero puede hacer una cirugía que no se puede cambiar. Quitar órganos que ya no los puedes reemplazar. Eso es locura, es necedad. El día cuando la cultura dice que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre, cuando ya hemos abrazado eso como cultura, quiere decir que hemos rechazado la sabiduría de Dios. Lo que dice Romanos 1, es un pasaje largo, pero escúchenlo bien porque describe cómo es nuestra cultura. Describe exactamente lo que está pasando. Pero aquí está la buena noticia. Hay esperanza. Porque esto estaba pasando también en el tiempo en que fue escrito, hace 2000 años. Esta misma locura. Y el cristianismo, la fe en Jesús, transformó el mundo de aquel entonces. Muchas partes de Europa, por ejemplo, fueron transformadas. El norte de África, el Medio Oriente, por el Evangelio. Y muchas de esas prácticas que estamos viendo hoy en día dejaron de existir, o por lo menos en gran parte. Pero ahora los estamos viendo otra vez. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, nota lo que dice aquí Romanos 1, 18. En la Nueva Traducción Viviente, pongan atención. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa. No tenemos ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó o los entregó para que hicieran todas esas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó
pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones los unos por los otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieron cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Ahí está el chisme también entre todas esas otras cosas. A veces no lo pensamos que está mal, pero ahí está. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Esta es nuestra cultura. Y desobedecen a sus padres. Otro que pensamos que no es tan grande asunto, pero ahí está en la lista. Desobediencia a sus papás. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometan. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué piensan? ¿Es una descripción de la cultura en la que estamos viviendo? ¿Sí o no? Mucho. Pero aquí está la buena noticia en Jesucristo. Tal vez te encuentras en ese lugar o tal vez tienes un familiar que está en ese lugar. Todos en un sentido hemos estado aquí, si no con un pecado, con otro. La buena noticia del Evangelio es que aunque todos hemos pecado, Cristo vino. Jamás hubiéramos podido llegar a Él y por eso Él vino a nosotros y nos ofrece vida. La mejor vida es vivida bajo el señorío de Cristo. Y así aceptando su regalo, nosotros podemos formar parte de una comunidad nueva, transformada, que brille como una luz en la oscuridad, en el mundo oscuro en que vivimos nosotros. Podemos ser como una ciudad construida sobre una colina. Porque todo eso lo que están promoviendo en la cultura, todo eso de las formas de sexualidad, de género, de todo eso que están formando, conduce, como pastor yo lo sé muy bien, porque he aconsejado a personas, conduce a tristeza y dolor y depresión. No conduce a nada bueno para esas personas. Todo el contrario. Entonces, si en verdad amamos a las personas, les vamos a decir la verdad sobre su pecado para que sean libres y para que conozcan la vida que hay en Jesús. Nota lo que dice aquí en el versículo 33 de Proverbios 1. La última promesa. Recuerda que tenemos una advertencia entre dos promesas, ¿verdad? Aquí está la última promesa. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. La sabiduría nos promete vida. Promete vida. Aún en las dificultades, aún enfrentando la muerte, nos promete una vida más allá de esta vida. Una vida de calidad superior. Una vida en Jesús. Y la esperanza de la resurrección en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 10, 9 a 10, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y luego dice el versículo 10, que el ladrón ha venido solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido, mi propósito en venir es que para darles una vida plena y abundante. Darles vida y vida en abundancia. Es lo que nos ofrece Jesús. Libertad, gozo, paz, shalom.
descanso, sin temor al mal. Vamos a orar.